Ataque a iglesias cristianas y también a hoteles que costó cerca de 300 muertos como respuesta a lo que había pasado en Nueva Zelanda. Estamos ante una guerra santa. Este es el panorama. They were in church on Easter Sunday when the bombs went off in Sri Lanka. That ISIS is now claiming responsibility for the coordinated Easter Sunday bombings at Catholic churches and luxury hotels in Sri Lanka. මේ සිදුවීම රටෙත් ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකයත් අස්ථාවර කිරීමේ බරපතල තත්ත්වයක් ලෙස මා දකිනවා. විශේෂයෙන් ආගමික සිද්ධාස්ථාන හා ප්‍රධාන හෝටල් කීපයක් ඉලක්ක කොටගෙන එල්ල වූ මේ ප්‍රහාරය මා තරයේ එලා දකිනවා. Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte le vittime del così crudele violenza. ආරක්ෂක හමුදා ශක්තිමත් කරලා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය යථාවත් කරන්න ජනතාවට නිදහසේ සතුටින් ජීවත් වෙන පරිසරයක් හදන්න ඔබ අප සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙමු කියලා මම ඊටාම ගෞරවයෙන් ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ¿Cómo el gobierno de Sri Lanka no sabía que tiene semejante célula terrorista en su interior? Hasta el momento no habían pasado de algunas pintadas en estatuas de Buda. Y a la minoría cristiana no la molestaba absolutamente nadie. Para tener ahora brigadas completas, personas que incluso son multimillonarias. Miren, los dos principales terroristas de esto, los que han organizado mayoritariamente esto, los que juraron fidelidad a ISIS, son multimillonarios. Uno tenía una casa de casi $2 millones, el otro de $1,5 millones. Son hijos de un padre, corredor de especias, multimillonario. Y sin embargo, la radicalización llegó a punto tal que cuando la policía fue a la casa de uno de ellos, la mujer de uno de ellos le abrió la puerta, los llevó hasta el interior para hacerse volar ella misma junto con sus 3 hijos y matar a estos 3 efectivos de la policía que habían conseguido entrar. Uno de ellos tenía un posgrado en una universidad británica. El gobierno de Sri Lanka no lo sabía y recibió aviso, a pesar de que ahora lo está negando. El primer aviso fue el 4 de abril, el segundo el 11 de abril, el tercero y último 2 horas antes de que las cosas pasaran. El gobierno lo está negando, pero tardó mucho en negar esta especie. ¿Ante qué estamos? Queremos entender ante qué estamos, porque la verdad esto no termina de sorprender. Khodor Khalid es investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes vienen investigando, tienen conocimiento de todo lo que está pasando a partir de los acontecimientos, sobre todo de temas extremos, y los analizan debidamente. ¿A ustedes también los sorprendió este hecho en Sri Lanka? ¿Había algún dato que permitiera sopesar una realidad así en Sri Lanka? Creo que no, particularmente en la ubicación donde se dio, pero sí lo que se estaba esperando era por lo menos una transformación de lo que veníamos viendo en Irak y Siria, que es al mismo tiempo una transformación de lo que habíamos visto en Afganistán, y me refiero en particular a esta evolución del terrorismo de Al-Qaeda a lo que hemos conocido popularmente como el Estado Islámico de Irak y Siria. Y a lo que me refiero con una transformación es al modus operandi, a cómo trabajan. Digo, han salido de la esfera pública, se han de alguna manera escondido, han buscado refugio,
Pero también lo otro que hemos visto es su internacionalización, digo, su presencia en todo el mundo. Y anticipar este tipo de ataques, la verdad que es muy difícil, más allá de sí haber sonado algunas alarmas previamente, digo, el gobierno indio, alguna información le había pasado al gobierno de Sri Lanka. Esto no quiere decir que, a pesar de tener estos datos, uno pueda anticipar dónde se van a suceder este tipo de ataques. Estos hechos son preocupantes en sí mismos, son dramáticos en sí mismos, son horribles en sí mismos, pero además en las reivindicaciones dicen que vienen como respuesta a otro ataque brutal, horroroso que sufrió la comunidad musulmana en Nueva Zelanda, en Christchurch, en donde hubo decenas y decenas de víctimas, con el horror añadido de transmitirlo en vivo por una red social. Un asco. Perdón, el término que uso, un asco. Estamos en vísperas de algo mucho más grave de lo que ya es grave en sí mismo, estos hechos terroristas y demás. ¿Estamos al borde de un enfrentamiento que se conoció en el pasado como Guerra Santa? ¿O los extremistas están tratando de llevarlo a ese terreno? A ver, es interesante usar ese término, Guerra Santa, digo, pero al mismo tiempo tenemos que tener cierto cuidado. Digo, es bueno en el sentido de que resaltamos la utilización de la violencia y de la religión en conjunto, pero al mismo tiempo tenemos que identificar diferencias. Digo, como vos bien apuntabas, es otro periodo en la historia de la humanidad, digo, en un periodo donde las democracias no existían, donde no teníamos economías de mercado. Lo que se ve dentro del terrorismo o en la utilización del terrorismo como herramienta política es que lo usan de alguna manera como resistencia al avance de modelos políticos y económicos que los identifican como amenaza a su propia identidad muchas veces. Yo creo que remite el término Guerra Santa a que es la que tiene menos racionalidad de todas, es la más fanática de todas en todo caso, es la que no permite el diálogo, es la que no permite mantener un centro de respeto al otro fundamentalmente. Me parece que remite en esos términos, y los sectores más extremos que quieren dominar ese tipo de cuestiones son las interesadas de todos los lados posibles para que eso suceda. No sé si les quitaría toda la racionalidad. Creo que cierta racionalidad tienen que tener para poder desarrollar o llevar adelante este tipo de ataques. Digo, lleva mucho tiempo de preparación, sea en conseguir los materiales, en la logística, en conseguir las personas, en burlar los sistemas de seguridad. Digo, por eso también pongo en duda, en todo caso, que estos ataques sean una respuesta directa a lo que pasó en Nueva Zelanda. Digo, lo que pasó en Christchurch fue hace apenas 40 días y este tipo de ataques implican una gran preparación. Otra elaboración más grande. Con lo cual, si aceptamos que precisan de una preparación muy amplia, donde se tienen que mover personal, recursos, plantear que fue una respuesta directa a lo que pasó en Christchurch me parece un poquito, o por lo menos cuestionable. Cuando menos apresurado. Tal cual. Digo, en todo caso, se aprovechó lo que sucedió en Nueva Zelanda para tratar de justificar lo que ha pasado ahora en Sri Lanka. Jodor, deme un minuto, por favor, que quiero seguir conversando con usted, pero también conversar con otro experto en cuestiones internacionales, y sé que ha seguido mucho el tema y que está ciertamente tan preocupado como estamos nosotros, que es Claudio Fantini. Claudio, un saludo cordial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Un gusto saludarte. Claudio, ¿cuál es tu análisis de estos acontecimientos y este camino en el que entramos, esta espiral que empieza por Christchurch, y aunque esto eventualmente, como bien dice nuestro invitado, pueda no ser por una cuestión de logística y de tiempo una respuesta directa, sí entra en un terreno muy peligroso que, por eso decíamos, nos remitía al término Guerra Santa? Así es, yo estoy de acuerdo con lo que decía el profesor. Siempre va a haber una justificación a mano. Si no hubiese sido la masacre de Christchurch, hubiese sido cualquier otra cosa. Lo que hay que tener en claro es que no son más que justificaciones. El terrorismo de estas características golpea cuando puede y donde puede. No necesita excusas. Las excusas siempre van a poder inventarse. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Nueva Zelanda, la excusa hubiese sido otra, pero al golpe lo hubiesen dado el mismo día y en el mismo lugar, porque en ese día y en ese lugar es que pudieron darlo. Lo interesante acá es ver cómo
el mensaje que deja lo que ocurrió en Sri Lanka es la veloz transformación de lo que era una organización fundamentalista, pero que a lo sumo podía hacer actos vandálicos, como es el Tawhid Jamaat, una pequeña organización cuyo líder, Zahran Hashim, fue uno de los que introdujo el wahhabismo, o sea, esta corriente teológica coránica que es la más cerrada e intolerante, es la corriente oficial en el reino de Arabia Saudita, y es también donde abreva Al-Qaeda, de la cual ISIS es un desprendimiento. Bueno, Zahran Hashim introdujo las visiones más radicales y las convirtió en ideología en esta organización, el Tawhid Jamaat. En principio se desestimaron, el presidente Sirisena y su gobierno desestimó los datos de inteligencia que le llegaron incluso desde el exterior, los aparatos de inteligencia de la India, también de los Estados Unidos, entre otros países, advirtieron que estaba en marcha un posible atentado en Sri Lanka y lo desestimaron porque era una organización demasiado pequeña que a lo sumo podía ser pintadas en las paredes de las pagodas o atacar a martillazos las estatuas de Buda. Pero lo que no previeron es que podía estar haciendo pie ISIS. ISIS tiene varias franquicias ya en el sudeste asiático, la milicia Abu Sayyaf en las islas de Jolo y Mindanao y otras islas del sur del archipiélago filipino son una de esas franquicias y son poderosísimas, y todo grupo ultraislamista está siendo tentado por ISIS para convertirse en franquicia, lo mismo por Al-Qaeda. Por eso creo que debió pensarse en otros términos y no en los términos en que lo pensó al problema o a la advertencia el gobierno que preside Sirisena en Sri Lanka. Pepe. Claudio, profesor Khalid, deme en un minuto, por favor, quiero ir a la redacción. Mariana, contame. Sí, Pepe, bueno, las novedades llegan esta vez de Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos elevó la alerta para viajar a Sri Lanka. Ellos periódicamente actualizan cómo la situación en los países para posibles turistas, viajantes de negocios. Y bueno, elevó la alerta a 3 y pide que a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren los planes de viaje porque esta amenaza terrorista se mantiene vigente. Bien, Mariana, gracias. Profesor Khalid, ¿lo sorprende esto? ¿Esta última información? No, es la reacción típica del gobierno de Estados Unidos, digo, de tratar de proteger a sus ciudadanos cuando viajan al exterior. Cada vez que surge, que sucede un ataque terrorista o países que entran en conflicto, sea interno, digo, el gobierno de Estados Unidos y en particular el Departamento de Estado emiten este tipo de comunicados. Profesor Khalid, no es la primera vez que pasa, pero da la sensación que en este punto lo que ha sucedido en Sri Lanka ofrece algunas aristas novedosas. Son personas jóvenes, como en otros casos, pero con alta formación y con una capacidad adquisitiva, no está metido en las franjas más pobres. Es gente millonaria la que ha participado de esto. ¿Hay algún elemento en esta radicalización que lo sorprenda? ¿Algo nuevo que usted vea como parámetro? Como viejo, en todo caso, recupero el hecho de que Bin Laden también era alguien de una familia muy rica, también muy bien educado. Digo, creo que lo novedoso... Pero él mismo no se inmola en esto. No, es cierto, no se inmola, pero sí se involucra fuertemente. Es cierto. Digo, él arrancó participando en el financiamiento, en la logística, pero eventualmente terminó siendo parte del centro, digamos, de poder de lo que era Al-Qaeda. Y terminó también muerto. Digo, está bien, no se inmoló, pero terminó exponiéndose más de lo que debía, o terminó exponiendo su vida por una causa. Ahora, lo novedoso que se va viendo es, en todo caso, lo que mencionaba previamente, ¿no? La transformación de lo que era el terrorismo, de cómo se va aplicando. Digo, hay que entender también que el terrorismo es una forma de resistencia, y vuelvo a lo que mencionaba previamente en relación a la Guerra Santa. Digo, hoy día tenemos una democracia y una economía de mercado que avanza y que muchas poblaciones no lo sienten como propio, lo ven como una amenaza a su identidad y reaccionan frente a eso. Ahora, hay distintas maneras de reaccionar, es cierto, digo.
Gandhi en su momento propuso una resistencia pacífica. Totalmente distinto. Y este tipo de grupos propone una resistencia violenta. Profesor, gracias por su tiempo, gracias por venir hasta aquí. A usted. Claudio, una observación final. Estoy con muy poquitos segundos, pero necesito una observación final tuya para ver cómo evoluciona, hacia dónde vamos y esta persecución que parece entablarse de estas dos etnias completamente diferentes en el mundo. Bueno, yo creo que la reflexión final es que en Sri Lanka la violencia tenía otros signos religiosos. Era la mayoría budista de la etnia singalesa, que son el 70% de la población, y la primer minoría, los tamiles, que son de la religión hindú, porque provienen de la India, quienes protagonizaban la violencia. Por eso ellos protagonizaron la guerra civil que fue entre el 1983 y el 2009, ¿no? Los Tigres de la Liberación Tamil, que son hinduistas, fueron los primeros en esa isla en usar el método del ataque suicida, y no solo en atentados contra la gente, sino incluso el magnicidio. Así lo mataron a Rajiv Gandhi, claro, ex primer ministro de la India, y también a Premadasa, un presidente de Sri Lanka. Lo novedoso, lo que nadie esperaba, es que las dos etnias minoritarias también se sumaran al conflicto, que se sumaran los musulmanes y que atacaran a los cristianos, con los que siempre se habían llevado bien. Y esto tiene que ver con dos cosas, y lo digo rápidamente. Por un lado, con la radicalización que también está en el budismo, porque el mismo Freedom Party, que es el partido de gobierno, el de los fundadores, el de Solomon Bandaranaike, el de Sirimavo Bandaranaike, su viuda, que fueron gobernantes de ese país, está haciendo desde hace años del budismo un instrumento ideológico, del mismo modo que Narendra Modi y el partido que gobierna la India, el Bharatiya Janata, están haciendo lo mismo con el hinduismo, y hay una suerte de tendencia generalizada a la radicalización en las religiones en esa parte del planeta, Pepe. Bien, Claudio, gracias también por tu tiempo, una fuente de consulta permanente por su alto conocimiento, el profesor Claudio Fantini. Pausa, enseguida Estados Unidos, Irán, petróleo, sanciones, lo que viene.